Una noche cualquiera, dos hermanos fueron esposados en un bar solo por ser quienes eran, sin que nadie supiera que detrás de esas miradas tranquilas se escondían agentes del FBI encubiertos. El dueño del local, movido por el miedo y el poder, había orquestado todo para silenciar a quienes podían desenmascararlo. Pero el destino, y una alerta casi invisible, cambió el rumbo de la historia en cuestión de segundos. Y cuando la verdad salió a la luz, la justicia habló sin gritos ni venganza, pero con una fuerza imposible de ignorar. La noche caía sobre Baltimore con ese brillo húmedo que deja la neblina cerca del puerto. The Harbor Tap era un refugio habitual para estibadores, músicos y policías fuera de servicio. Ladrillos rojos, luces amarillas y olor a madera vieja, el tipo de lugar donde nadie hace demasiadas preguntas. En una mesa del fondo, Jordan y Jalen Cole, gemelos de 30 y pocos años, esperaban a un contacto que no llegaba. Tenían la misma mirada alerta, la misma calma estudiada. Nadie en el bar podía imaginar que, detrás de su aspecto relajado y sus sudaderas oscuras, se escondían dos agentes del FBI trabajando de incógnito en una investigación delicada. Llevaban semanas infiltrados, siguiendo el rastro de un flujo de dinero que cruzaba las paredes del local con una naturalidad inquietante. La música sonaba suave, un blues viejo rasgado, cuando el ambiente cambió de golpe. Un portazo, un grito, manos donde pueda verlas. 3 uniformes irrumpieron en fila. La primera, Megan O'Neill, joven, rostro firme. Detrás de ella, Rick Alvarez, todavía con la inseguridad del novato. Cerrando el grupo, el sargento Douglas Kane, con el ceño tallado por años de patrullas y una expresión que no admitía dudas. En segundos, todo se volvió movimiento y silencio a la vez. Los vasos se detuvieron a medio camino, la música se cortó y el murmullo del bar se apagó como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Kane señaló a los gemelos. «Ustedes dos, de pie, lentamente». Jordan levantó las manos despacio. Jalen lo imitó sin una palabra. El portero, que los conocía por nombre, trató de intervenir, pero O'Neill lo detuvo con la mirada. Nadie entendía qué estaba pasando. Los Cole sabían que cualquier palabra podía costar meses de trabajo. No podían revelar su identidad ni mostrar sus credenciales, estaban encubiertos y cada movimiento estaba calculado. Aún así, el instinto gritaba que la situación se les escapaba. El metal frío de las esposas se cerró en sus muñecas, un sonido breve, seco, que resonó más fuerte que cualquier grito. El bar entero se quedó helado. Jordan miró de reojo a su hermano, sin mover los labios. Ambos sabían que, si hablaban, el dueño del bar, Elliot Parr, entendería que lo estaban investigando. Y Parr no era un hombre cualquiera. Detrás de su fachada de empresario local se movían operaciones que cruzaban más de un puerto. Los gemelos habían estado a punto de confirmar el canal exacto por el que el dinero salía del país. Ahora, todo pendía de un hilo. Kane, con su tono áspero, murmuró algo al oído de O'Neill. «Parecen nerviosos, seguro esconden algo». La agente asintió, aunque dudaba. Algo en la serenidad de los dos hombres no encajaba con el perfil de delincuentes que su sargento imaginaba. Pero no preguntó, no se atrevió. En un rincón, el dueño Parr observaba con aparente sorpresa. Levantó las manos, fingiendo indignación, pero en el fondo de sus ojos se adivinaba una satisfacción oculta. Todo ocurría según su conveniencia. Con los gemelos fuera del juego, nadie seguiría haciendo preguntas incómodas. Jalen respiró hondo, conteniendo la rabia y el miedo. En su oído, el auricular casi imperceptible permanecía en silencio. Su supervisora no había dado aún la orden de intervención. «Resiste», se repitió, «no arruines la cobertura». Mientras los policías los conducían hacia la salida, cada paso parecía una ruleta girando. Un error, una palabra mal puesta, y toda la operación se derrumbaría. El bar siguió mudo, solo se escuchaba el eco de las botas y el tintinar de las esposas. Nadie sabía quiénes eran realmente esos hombres. Nadie sabía que en ese instante la justicia había cambiado de manos, y que lo que parecía un arresto rutinario estaba a punto de convertirse en una lección que nadie olvidaría. El silencio del Harbor Tap ya no era el mismo.
Lo que al principio había sido desconcierto, se transformó en algo más espeso, más antiguo. Una mezcla de incomodidad, miedo y rabia contenida. El odio, o tal vez la costumbre del prejuicio, no apareció de golpe. Creció como un rumor que se coló entre las mesas y los vasos medio vacíos. Un cliente, de camisa de cuadros y ojos cansados, murmuró: «Otra vez lo mismo». Su tono no era de sorpresa, sino de resignación. La bartender, Lacey Brooks, detuvo el trapo con el que secaba un vaso. Lo sostuvo en el aire, miró a los policías y luego a los gemelos en el suelo. Su mandíbula se tensó. No dijo nada. Sabía que cualquier palabra podía costarle el empleo. El portero Mike Jenkins, un hombre grande y tranquilo que conocía a Jordan y Jaylen como Jay y Jay, dio un paso adelante. Quiso explicar, quiso decir, son clientes frecuentes, nunca causan problemas. Pero antes de abrir la boca, sintió una mano dura empujarlo hacia atrás. Un movimiento rápido, mecánico, casi rutinario. El tipo de gesto que no hiere físicamente, pero sí deja una marca más profunda. El sargento Douglas Kane observaba todo con esa mirada que mezcla autoridad con sospecha. Para él, la noche tenía que tener un cierre numérico. 2 detenciones, un informe limpio, un ascenso asegurado. En su mente, los gemelos no eran más que un patrón repetido. Los informes recientes de robos en la zona le habían dado el argumento perfecto para actuar sin dudar. Y, por si faltaba una chispa, su teléfono había vibrado minutos antes con un mensaje del dueño del bar. 2 sospechosos merodeando, ven rápido. Ese texto fue el permiso que necesitaba para justificar el instinto. Kane se movía con una mezcla de cansancio y arrogancia. Llevaba años en patrullas nocturnas, convencido de que la ciudad solo se mantiene en pie cuando alguien impone orden, aunque ese orden a veces significa romper la calma de los inocentes. Para él, la línea entre control y abuso no existía, solo existía el resultado final. A su lado, Megan O'Neill, más joven, más ambiciosa, seguía las órdenes sin discutir. En su mente giraba una idea constante: un error y mi oportunidad de ascenso se esfuma. Así que no se permitía dudar. La disciplina, pensaba, era la única forma de sobrevivir en ese trabajo. Detrás de ella, Rick Álvarez, el novato del grupo, observaba la escena con un nudo en el estómago. Había ingresado a la fuerza con ilusión, con un sentido de justicia casi ingenuo, pero esa noche entendió que las calles no siempre premian la verdad, sino la obediencia. Y arriba de todos, en la sombra de su descacho, Elliot Parr sonreía. Había hecho la llamada a la policía con precisión calculada. Sabía que, si los agentes se llevaban a los gemelos, el mensaje sería claro para quienes lo presionaban. Aquí nadie pregunta demasiado. Su motivación no era el miedo ni el prejuicio, era el control. En su pequeño reino de ladrillo y madera, la autoridad tenía que parecer suya, aunque se disfrazara de justicia. Mientras tanto, en el suelo, Jordan y Jaylen se miraron apenas. Ese intercambio de miradas era un idioma propio. Sin palabras, sin gestos bruscos, solo un parpadeo y una respiración más lenta. Sabían lo que significaba: mantén la calma, no hables, no cedas. La tensión en el bar creció como una marea silenciosa. Los clientes que antes reían y bebían, ahora evitaban mirar directamente. Nadie quería involucrarse. Algunos pensaban que los gemelos debían haber hecho algo, otros que tal vez era un malentendido, pero todos compartían el mismo impulso: no destacar, no intervenir. Lacey, la bartender, observaba con los dedos temblorosos sobre el mostrador. Quiso decir algo, quiso gritar «se equivocan», pero el recuerdo de su jefe amenazándola por cuestionar órdenes la detuvo. Apretó los labios, bajó la mirada y siguió secando el mismo vaso que ya estaba limpio. Y mientras el reloj del bar marcaba las 22:18, el destino de 2 agentes encubiertos quedaba suspendido en ese instante. Nadie sabía que en ese suelo, entre cables y botellas vacías, yacían los únicos hombres capaces de desmantelar una red de corrupción que alcanzaba a varios departamentos.
Pero para el resto del bar, solo eran dos tipos esposados. Dos figuras que, por alguna razón, injusta y silenciosa, parecían encajar en el papel de culpables antes de haber dicho una sola palabra. El aire en el Harbor Tap se volvió denso, como si cada respiración pesara más de lo normal. Nadie se movía, nadie hablaba. El sargento Kane se inclinó sobre los gemelos con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Ahora veremos qué traen», susurró, con un tono que sonaba más a amenaza que a procedimiento. Fue entonces cuando Jaylen hizo un leve gesto, casi imperceptible, una inclinación mínima del mentón. Bastó para activar el diminuto dispositivo oculto bajo su cuello. Un pulso silencioso cruzó la ciudad, rebotando en antenas y servidores hasta llegar a una van estacionada a 5 cuadras. Dentro, las luces de las pantallas iluminaron el rostro de la supervisora especial Maria Dawson, una mujer acostumbrada a los giros imposibles. «Tenemos alerta», dijo sin levantar la voz. El operador a su lado la miró, esperando órdenes. «No rompan la cobertura». Dawson cerró el auricular sobre su oído. «Aguanten, estoy en camino». En el bar, Kane empezó a moverse con una energía nerviosa, buscando un motivo para justificar lo que ya había decidido. «Registra a los dos», ordenó a O'Neill, mientras fingía revisar un informe en su tableta. Era un gesto aprendido: cuando no hay causa, se crea una. Mientras tanto, Elliot Parr, el dueño del bar, observaba desde la barra. Fingía limpiar un vaso, pero sus manos delataban ansiedad. El sudor le perlaba la frente. Bajo el mostrador, deslizó un sobre hacia el cajón de la caja y levantó 2 dedos, un gesto casi casual. El barman entendió: abrir la puerta trasera. El movimiento era simple, pero en ese código significaba que algo debía entrar o salir sin ser visto. Jordan, desde el suelo, captó la escena al instante. La tensión en su cuerpo se volvió electricidad contenida. Sabía lo que significaba esa señal. Si los sacaban del bar esposados, perderían la única oportunidad de seguir el rastro del envío que llevaban meses rastreando. Pero Kane seguía avanzando. «Vacía los bolsillos», le ordenó a Jaylen. La agente Megan O'Neill, obediente pero visiblemente incómoda, se inclinó y empezó a registrar. Sus manos se movían con cuidado hasta que tocaron algo rígido bajo la chaqueta de Jaylen. Una funda pequeña, sin logotipo, sin marcas. «¿Qué es esto?», preguntó, intentando extraerla. Jaylen tensó el hombro. Solo una fracción de segundo, pero suficiente para que Kane interpretara resistencia. «Ah, ¿te resistes ahora?», rugió el sargento, alzando la voz. Los clientes, que hasta ese momento se habían mantenido inmóviles, sacaron sus teléfonos. Las luces de las cámaras iluminaron el bar como destellos breves. El murmullo volvió, más fuerte, cargado de indignación y miedo. El sonido de la calle se filtraba por las ventanas abiertas, bocinas, pasos, el rumor distante de sirenas. Dentro, la presión aumentaba. En la van, Dawson seguía el audio en tiempo real. Su voz era firme. «Equipo B, conmigo. No los toquen hasta que yo dé la orden». 5 minutos después, el rugido de un motor se detuvo frente al bar. La puerta se abrió con decisión. Maria Dawson entró acompañada de un capitán de distrito, su rostro aún marcado por el sueño interrumpido. Llevaba una carpeta en la mano y una determinación que llenó el aire antes de que hablara. «Sargento Kane, alto». El bar entero se congeló otra vez. Kane giró sorprendido. Dawson abrió la carpeta solo lo suficiente para que el sello federal brillara bajo la luz amarillenta. «No toque a esos hombres». El silencio fue total. Nadie respiró durante varios segundos. O'Neill bajó la mano lentamente. Álvarez, el más joven, miró al suelo. El capitán se aclaró la garganta, incómodo. «¿Qué significa esto, agente Dawson?». Ella no respondió. Se limitó a sostener su mirada hasta que el mensaje quedó claro. Habías cruzado una línea. El bar exhaló por fin. Pero esa sensación de alivio fue engañosa, un respiro antes de la tormenta. Porque aunque las esposas seguían cerradas, todos entendieron que algo mucho más grande estaba a punto de salir a la luz. El alivio que trajo la entrada de Dawson fue engañoso. El bar respiró, sí, pero el aire seguía tenso, vibrante, como una cuerda a punto de romperse. Nadie sabía qué estaba pasando realmente.
La supervisora se había presentado con una autoridad tan tranquila que descolocó a todos. Sin embargo, sus palabras fueron calculadas. No reveló la verdadera identidad de los gemelos, solo lo suficiente para detener la escena. Estas dos personas, dijo, su voz firme pero serena, forman parte de una investigación federal en curso. No interfiera, sargento. Douglas Kane se giró despacio. Su rostro era un retrato de orgullo herido. No estaba acostumbrado a que alguien lo contradijera, y mucho menos frente a sus subordinados. Entonces, muéstrenme las órdenes, respondió, con un tono que intentaba sonar profesional, pero que olía a desafío. Dawson sostuvo su mirada durante unos segundos que parecieron minutos. Luego, esbozó una sonrisa fría, sin una pizca de humor. Si sigo su protocolo aquí, dijo con calma, perderemos a quien usted quiere que perdamos todos los días. La frase cayó como un disparo mudo. Nadie habló. O'Neill, a su lado, bajó la vista. Álvarez fingió revisar su libreta, pero su mano temblaba. En el fondo del bar, algunos clientes entendieron el mensaje, aunque no supieran los detalles. De pronto, un sonido metálico rompió el silencio. La puerta trasera se abrió. Un repartidor entró cargando varias cajas marcadas con un sello comercial inofensivo, Molinos del Norte. A simple vista, nada fuera de lo común. Pero para los gemelos, que llevaban semanas investigando los movimientos de ese proveedor, esa marca era el signo que habían estado esperando. El portero Mike, que aún trataba de recomponerse tras el empujón anterior, comprendió lo que pasaba. Dio un paso al frente, interponiéndose en el camino del repartidor. «Oye, eso no puede ir ahí», dijo con voz tensa, buscando tiempo, cualquier segundo de ventaja. Kane ni lo pensó. Con un movimiento brusco, lo apartó de nuevo. «Déjenlo hacer su trabajo», gruñó. El intento de Mike sirvió solo para ganar 5 segundos y perderlos de inmediato. Pero bastó para que Jordan, aún esposado, observara el gesto, la caja y el código impreso en una de las etiquetas. Sin levantar la voz, activó su micrófono interno. «Paquete en piso», susurró. En la van, Dawson recibió el mensaje y entendió. El momento decisivo había llegado. Giró hacia el capitán que la acompañaba. «Necesito que libere a estos hombres, ahora. Requieren identificación inmediata en otro punto». El capitán, confundido pero consciente del peso del sello federal, dudó. Kane, en cambio, dio un paso adelante. «No», dijo cortante, «no los libero sin autorización. No tengo garantías de quiénes son». Era el orgullo, pero también el miedo. Kane sentía cómo la situación se le escapaba de las manos, y lo peor para un hombre como él no era cometer un error, sino que lo descubrieran. Dawson lo miró con una mezcla de compasión y desprecio. «Lo único que está garantizando ahora, sargento, es que alguien en este lugar salga perdiendo, y no serán ellos». El silencio volvió, más espeso que antes. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Lacey Brooks, la bartender, esa mujer que había permanecido callada toda la noche, dejó caer el trapo que tenía en la mano. Su voz, temblorosa pero decidida, rompió la tensión. «El dueño, el señor Parr, nos obliga a llamar cada vez que ve hombres que no reconoce», dijo mirando al suelo. «Dice que así limpiamos la clientela». El murmullo se apagó. Las palabras flotaron en el aire como un peso imposible de ignorar. La verdad, cruda y directa, había salido de donde menos se esperaba. Kane sintió cómo su autoridad se desmoronaba frente a todos. O'Neill cerró los ojos unos segundos, avergonzada. Álvarez tragó saliva, sin saber dónde mirar. El capitán, ya sin margen para dudar, se acercó al sargento. «Suelte las esposas, Kane. Es una orden». El sonido del clic metálico al abrirse fue breve, pero en esa sala sonó como un trueno. Jaylen se incorporó despacio. Miró a Kane, no con odio, sino con una serenidad que dolía más que cualquier reproche. «Gracias», dijo, apenas un susurro. No había ironía en su voz, solo el inicio de la cuenta regresiva. 3, 2, 1. La operación al fin estaba a punto de revelarse. La satisfacción no llegó con sirenas ni con aplausos, llegó con pruebas.
En la van, el equipo técnico reprodujo el audio que los gemelos habían transmitido durante toda la noche. Se escuchaba claramente la voz del dueño, Elliot Parr, nerviosa pero confiada, diciendo: «Puedo cubrir la molestia si se llevan a esos dos pesados de aquí». Las palabras eran simples, pero bastaban para sellar su destino. Afuera, en el estacionamiento, los agentes de apoyo confirmaban lo que las sospechas ya gritaban. Las cajas de Molinos del Norte no contenían harina ni granos, sino material oculto bajo falsas etiquetas. No hacía falta más para cerrar el círculo. Cuando María Dawson mostró al capitán el espectro del análisis rápido que acababan de recibir en la van, él no necesitó explicación alguna. «Cierre el local», ordenó, «y arresten al dueño». Dentro, Parr intentó protestar, pero su propia voz grabada lo condenaba. Lacey Brooks observaba la escena desde la barra, con los ojos húmedos. No de miedo, sino de alivio. Por primera vez en meses, sentía que alguien había escuchado. Consecuencias reales, no de película. El operativo fue limpio, no hubo dramatismo, solo procedimiento. Parr fue arrestado esa misma noche, acusado de conspiración y obstrucción de justicia. 2 días después, su proveedor cayó en otra redada, gracias a la información que los gemelos habían logrado transmitir antes de ser esposados. El golpe fue quirúrgico, tal como Dawson lo había planeado. Lacey aceptó colaborar con las autoridades, relatando cómo el dueño la había presionado para hacer llamadas preventivas cada vez que alguien no encajaba con su idea de buen cliente. El portero Mike recibió disculpas públicas del departamento y una carta de recomendación de Dawson, quien reconoció que, si no fuera por su intento de proteger a los gemelos, el caso podría haberse perdido. Y dentro de la comisaría, los ecos del incidente se sintieron durante semanas. Kane, el sargento, fue investigado por asuntos internos por obstrucción y por su manera de actuar durante la intervención. Su nombre desapareció pronto de los informes de campo. Nadie volvió a mencionarlo en los pasillos. Megan O'Neill, en cambio, escribió en su informe algo que cambiaría el rumbo de su carrera. «Me mantuve en silencio cuando debía preguntar». Fue la primera vez que admitió que la obediencia también puede ser una forma de error. Rick Álvarez, el más joven, pidió traslado a la unidad comunitaria. Quería, según sus palabras, aprender a conocer antes de juzgar. Epílogo: el eco del deber. Jordan y Jalen Cole caminaron juntos por la calle vacía, ya sin esposas, con las luces del bar apagadas a sus espaldas. Nadie los reconocía, nadie sabía lo que habían hecho. Esa era la esencia de su trabajo, lograr justicia sin esperar gratitud. Su motivación siempre había sido precisa, casi quirúrgica: proteger vidas sin ser vistos, cortar las raíces del daño desde dentro del sistema. Pero esa noche habían aprendido algo más difícil. A veces, el obstáculo no es el crimen, sino el prejuicio disfrazado de autoridad. Dawson los alcanzó en la acera. Tenía el rostro cansado, pero sereno. Su trabajo solo funciona, dijo, si no olvidamos por quién lo hacemos. Los gemelos no respondieron, no hacía falta. El silencio entre ellos pesaba más que cualquier palabra. El amanecer comenzaba a asomar sobre el puerto, tiñendo el cielo de un azul metálico. El aire olía a sal, a hierro y a algo parecido a esperanza. Baltimore despertaba, ajena al hecho de que en ese pequeño bar la justicia había tenido una noche silenciosa pero perfecta. Por una vez, la balanza, después del choque, la indignación y el enojo, había vuelto a su sitio. Sin ruido, sin gloria, solo con verdad.